Bueno, en este video vamos a ver lo que son el diseño de entradas. En el video anterior vimos lo que son las salidas para los sistemas y ahorita vamos a ver lo que son las entradas. Van muy de la mano ambos videos, ya que uno es el complemento de otro. Así que muchos de los conceptos o de los elementos que vimos en este video anterior, ahora lo vamos a ver, pero aplicado a lo que son las entradas. Si la salida se refiere a la información que genera nuestra aplicación hacia los usuarios, hacia el mundo exterior, pues las entradas es al revés, toda aquella información que se le ingresa al sistema. ¿Qué tipos de entrada podemos tener? Podemos tener formularios, que se refiere a documentos, formatos, pantallas y formularios de aplicaciones web. ¿Qué características tiene? Pues es casi lo mismo que tenemos para las salidas. Efectividad, precisión, facilidad, consistencia y simplicidad. Casi lo mismo que tenemos para entradas, para salidas tenemos también para la parte de entradas. Aquí hablamos de lo mismo, las entradas cumplen con los propósitos específicos, que sea el diseño garantiza que se consideran de manera apropiada, o sea, tenemos que eh, colocar nuestros elementos de entrada de una manera que sea fácil de que el usuario los pueda estar identificando y llenando la información que le corresponde. Lo más, los elementos que sean los más interactivos, no todo dejarlo en cajitas de texto, no todo dejarlo en que el usuario escriba. Tenemos muchos elementos que podemos utilizar para que la entrada, para que lo que el usuario vaya a agregar o que vaya a ingresar al sistema no tenga que siempre estar utilizando un teclado. Tenemos, por ejemplo, los combos de fecha, están también los combos en general, que es una lista desplegable donde el usuario elige un elemento. Esto lo vamos a ver al momento de ver los diseños de los objetos, qué objetos podemos estar utilizando para diseñar nuestras aplicaciones. Consistencia, los formularios y pantallas agrupan los datos de manera semejante y simplicidad, ¿no? Mientras más limpio, mientras más sencillo sea la información donde se está capturando, pues es mucho más fácil de que el usuario pueda entender nuestra ventana o nuestra pantalla o nuestro formulario o nuestro elemento de entrada. ¿Cuáles son los lineamientos entonces ahora sí, cuáles son los lineamientos que tenemos para los formatos o la parte física? Uno se preguntará, ¿y cómo es que un documento va a ser una entrada para mi aplicación? Pues no puedo, a menos que tenga un escáner agregado, tenga un escáner que utilice OCX para que pueda registrar y pueda escanear esa información, podríamos considerarlo como una entrada, ¿no? No, en realidad, aquí lo que se piensa es que en muchas ocasiones las aplicaciones que vayamos a diseñar dependen de algunos documentos que van a ser llenados previamente. No siempre podemos tener nuestra aplicación, que es una aplicación electrónica, disponible para que los usuarios la estén utilizando de manera constante. Si nosotros estamos, por ejemplo, desarrollando aplicaciones para empresas, este, para puntos de venta, para cuestiones de almacén, pues muchas veces la aplicación es más que suficiente. Sin embargo, por ejemplo, si estamos utilizando para un punto de venta, pero en realidad no se dispone de todo el equipo suficiente para que todas las personas que se dedican a realizar la venta tengan un dispositivo para esto, pues entonces hay que utilizar formatos. Ejemplo de ello, por ejemplo, pueden ser las trapalerías. Las trapalerías puedes tener una, dos computadoras o una computadora nada más para lo que es la caja, lo que es la venta del producto, y los demás personas que están atendiendo al público manejan unos formatitos en donde van apuntando los productos que el usuario está eligiendo. Otro de los elementos que lo manejan de esa manera, que hasta el día de hoy así están, son zapaterías. Vayan ustedes a comprar un calzado, cualquier zapatería que ustedes quieran, y van a ver que el vendedor tiene una especie de formatito, unas libretitas, unas hojitas, donde va apuntando el calzado que estás pidiendo, el modelo, la marca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de información que se va generando al momento en que, en este caso, los vendedores están interactuando con el usuario, o sea, con el cliente, mejor dicho, perdón, con el cliente, pues son formatos que nosotros podemos estar controlando y podemos estar definiendo para que cuando este elemento, este documento sea capturado ya por una persona, tenga un formato, tenga una estructura que sea entendible, que sea legible
tanto para la persona que está llenando ese formato como también para la persona que va a transformar esta información física dentro de nuestro sistema. ¿Cuáles son los lineamientos entonces? Formularios fáciles de contestar, que sea algo no complicado, no pesado, satisfacción del propósito previsto, garantizar que se contesten con precisión y formularios atractivos. También podemos hacernos la pregunta que por qué nosotros tenemos que hacer estos formatos si no, en realidad no forma parte de de nuestro sistema. Bueno, recordemos que estamos muchas veces buscando o diseñando una solución hacia el usuario. Más que un sistema, nosotros debemos de proveer las herramientas necesarias para que esta problemática que se nos presentó al momento de hacer nuestro análisis pueda ser solventada. Y a veces es necesario tener que meternos a generar sus formatos, a generar esta documentación, que pues a la larga, a la hora de vaciar esta información hacia nuestros sistemas, pues se vuelve mucho más fácil tanto para los usuarios como para nosotros. ¿Qué herramientas podemos utilizar para los formatos? Tenemos el Omniform, procesadores de texto, hojas de cálculo, SmartDraw y algunas otras aplicaciones que ustedes se les venga a la mente. El procesador de texto, pues iba a decir Word, Office, Ofimática, etcétera, pues ya está englobado en lo que son procesadores de texto. Diseño de pantallas. Pues pantallas es la parte visual, ¿no? En el video anterior, si ustedes lo consultan, platicamos acerca de las pantallas de salida y tomamos el ejemplo de un aeropuerto o de una estación de camiones en los cuales la información que se va generando pues es de salida hacia una pantalla donde está diciendo a qué horas el, el boleto, a qué horas el avión o el autobús va a partir de la terminal. Las pantallas también nos sirven como entradas, son elementos que se utilizan siempre, casi todas nuestras aplicaciones o desarrollo de nuestras aplicaciones se apoyan de lo que es una pantalla para realizar una captura y y que pues bueno, este tipo de pantallas también pues tenemos que pensar cómo diseñar cada una de las pantallas con las cuales va a interactuar el usuario. ¿Cuál es el lineamiento para el diseño de pantallas? Mantener la sencillez, mantener consistente la presentación de la pantalla, facilitar el movimiento del usuario entre pantallas y páginas desplegadas. Aquí nos apoyamos del Tab, apoyamos del Alt-Tab, del Enter, que cada vez que escriba el usuario presione la tecla Enter, pues se vaya hacia el siguiente elemento que va a capturar. Fácil crear pantallas atractivas, que sean pantallas que no estén pesadas. Aquí se maneja mucho el manejo de colores para que la vista no se canse en el momento de estar capturando estos datos. Y aquí tenemos ya una descripción de cada una de ellas, sencillez, características de las tres secciones de la pantalla. Normalmente hay encabezado, cuerpo y comentarios, tanto como salidas como también como entradas, lugares o secciones donde te definen que esto que estamos viendo pues es la sección del encabezado. Por ejemplo, aquí tenemos una definición, aunque es una salida, pues tenemos lo que es la parte de arriba, dice WADI, Facultad de Contaduría y Administración, el logotipo de la WADI pues viene siendo nuestro encabezado y lo que está debajo de él pues es el cuerpo que nos va dando información. Igual sucede también en las capturas, tenemos este encabezado y pie de página, vamos a buscar, por ejemplo, lo que es la presentación, tenemos, aquí está en la parte de, aquí le ponemos en la parte de arriba el encabezado, tenemos el pie de página y tenemos el cuerpo, ¿no? Entonces, estas secciones son las básicas que normalmente vamos a encontrar a la hora de estar creando nuestras aplicaciones. Lineamiento, seguimos, tenemos lo demás, las explicaciones de los puntos que ya hemos visto en las diapositivas anteriores, facilidad del movimiento, crear pantallas atractivas, diseño de interfaz gráfica. Herramientas que puedo utilizar para diseño, Mocus, SmartDraw y Visio son estas herramientas que me pueden ayudar para diseñar pantallas. Igual tenemos pues CorelDRAW, podemos utilizar también lo que es el Adobe, etcétera. Para las páginas de internet pues es lo mismito, nada más tenemos que tener en cuenta diferentes puntos. Como estamos hablando de la interacción que va a tener el usuario hacia nuestro sistema, pues tenemos que considerar lo que es el manejo del Ajax, que esto pues permite el refrescamiento parcial de una pantalla,
Proporcionar instrucciones claras. Recordemos que lo que es la parte web implica que va a interactuar, puede interactuar con usuarios externos que nosotros no tenemos el control, así que tenemos que elevar nuestros conocimientos de una manera mucho más específica. Demuestra una secuencia de entrada, usa una variedad de cuadros de texto, de objetos que podemos utilizar, proporcione cuadros de texto desplegable, que son los famosos combos. Si el formulario es largo, bastante grande, tiene mucha información, divídelos en partes pequeñas. Puedes utilizar divs, puedes utilizar otros tipos de páginas. Hay una variedad que podemos trabajar. Crear una pantalla de retroalimentación después del envío del formulario. Esto pues significa para que el usuario pueda saber si lo que está haciendo se está haciendo de manera correcta o ya se está realizando, se está ejecutando este guardado, esta captura, ya que muchas veces esto implica a que el usuario tiene que estar pensando en lo que está capturando, y como no es algo de escritorio, pues muchas veces da la impresión de que no se ha capturado, o el sistema ya se colgó, o hay problemas de enlace en la red, y esto pues implica que el usuario salga o indique que el sistema está fallando. ¿Cuáles son las herramientas que puedo utilizar? Pues tenemos el Case, tenemos el Pencil, tenemos el Mockups, también pues tenemos las herramientas de diseño gráfico como es el CorelDRAW, el Adobe, el Paint, etc. Y bueno, pues este es el video de diseño de entradas. Como les dije, es mucho más sencillito que el de salidas, porque prácticamente toda la información que ya platicamos en la parte de salidas, pues lo tenemos también en la entrada. Y con esto pues terminamos este video de diseño de entradas.